La suspensión no es lo que ves. Es lo que sientes. Cada bache que tu cuerpo no absorbe, cada curva que el auto toma sin tambalearse, cada kilómetro que llegas entero después de cruzar una carretera que parece campo de batalla. Eso es la suspensión trabajando. Y en México, durante décadas, esa batalla fue doble, contra los caminos y contra las decisiones que nunca se tomaron. La mayoría de la gente que creció en México en los años 60, 70 u 80 recuerda los autos de otra manera. Los recuerda por su color, por su olor a vinil caliente, por el sonido del motor en las mañanas frías. Muy pocos los recuerdan por lo que ocurría debajo del chasis. Pero ahí, en ese espacio oscuro entre las llantas y el bastidor, hubo una historia que casi nadie contó. Una historia de ingenieros que vieron el futuro, de fábricas que se atrevieron a intentarlo, y de decisiones corporativas que lo enterraron antes de que el mundo pudiera verlo. Porque México no fue solo un mercado de autos. Fue también un lugar donde se fabricaron. Donde técnicos e ingenieros locales trabajaron sobre plataformas prestadas e intentaron hacer algo mejor, algo que respondiera a la realidad de sus carreteras y no a la de las autopistas de Detroit o Stuttgart. Y esa realidad era brutal. Las carreteras mexicanas de mediados del siglo XX no eran las interestatales estadounidenses que se inauguraban con fanfarria y concreto liso. Eran rutas federales llenas de baches, pendientes abruptas y tramos donde el pavimento simplemente desaparecía. Conducir de la Ciudad de México a Guadalajara en 1965 no era un viaje. Era una expedición. Los autos importados, diseñados para otras condiciones, llegaban hechos pedazos. Los resortes se quebraban. Los amortiguadores se rendían a mitad de camino. Los mecánicos mexicanos aprendieron a improvisar, a reforzar, a adaptar. Pero la industria oficial, la que ensamblaba autos en Toluca, en Cuautitlán, en Monterrey, siguió durante años instalando exactamente lo que los manuales de Detroit indicaban. Sin modificaciones. Sin adaptaciones. Sin preguntar si las condiciones locales exigían algo diferente. Hasta que algunos se atrevieron a preguntar. Para entender por qué México estuvo tan cerca de tener una industria automotriz diferente, hay que hablar de una empresa que hoy casi nadie recuerda, pero que en su momento fue el orgullo industrial de un país entero. DINA. Diesel Nacional. Fundada en 1951 por el gobierno mexicano con una misión clara, fabricar vehículos en México, con capital mexicano, para necesidades mexicanas. Al principio fueron autobuses y camiones. Pero DINA tenía ambiciones más grandes. A finales de los años 50, con una planta instalada en Ciudad Sahagún, Hidalgo, DINA comenzó a explorar la fabricación de automóviles de pasajeros. No ensamblaje de kits importados. Fabricación real. Con ingeniería propia. Con adaptaciones pensadas para el mercado nacional. El proyecto más ambicioso fue el DINA Renault. Una alianza con el fabricante francés que buscaba algo más que poner un logo local sobre un auto europeo. Los ingenieros mexicanos trabajaron junto a técnicos franceses para analizar qué necesitaba modificarse en la plataforma original. La suspensión delantera independiente del Renault funcionaba con elegancia sobre asfalto europeo. En México se encontraba con una realidad completamente distinta. Los ajustes que se propusieron fueron concretos. Reforzar los puntos de anclaje. Aumentar el recorrido del amortiguador. Modificar la geometría para compensar las carreteras mal peraltadas. No eran cambios radicales. Eran adaptaciones quirúrgicas. Necesarias. Algunos se implementaron. Muchos no. El argumento en contra era siempre el mismo: las líneas de ensamblaje compartían especificaciones con la matriz francesa. Cambiar geometrías implicaba cambiar herramientales. Cambiar herramientales implicaba inversión. Y la aprobación corporativa de París no llegaba fácilmente para un mercado que en volumen global era apenas una fracción menor. Así que los autos salían de Ciudad Sahagún con suspensiones buenas, pero no las mejores posibles para ese contexto. Y los conductores mexicanos hacían lo que siempre habían hecho: adaptarse. Cargar la cajuela con peso extra para mejorar el agarre trasero. Inflar las llantas por encima de la presión recomendada. Pedirle al mecánico del barrio resortes de un modelo más pesado porque aguantaban más. La ingeniería popular hacía lo que la ingeniería oficial no quería hacer. En 1972, Vehículos Automotores Mexicanos, mejor conocida como VAM, lanzó algo que nadie esperaba. No era un auto de lujo.
Era un sedán de producción nacional con una configuración de suspensión que los ingenieros europeos habrían reconocido con respeto. VAM era la filial mexicana de American Motors Corporation. En México fabricaba los modelos AMC bajo licencia, pero con un grado de libertad técnica que sus competidores locales no tenían. Los ingenieros de VAM, muchos egresados del IPN y de la UNAM, habían estudiado con detalle el comportamiento de los autos en carreteras federales y llegaron a conclusiones específicas. El problema principal no era la resistencia de los componentes. Era la geometría. Los autos diseñados para carreteras planas de Norteamérica sufrían en las curvas con peralte irregular tan comunes en México. La suspensión de doble trapecio original generaba un cambio de convergencia bajo carga que hacía el auto inestable justo cuando más estabilidad se necesitaba. La solución era modificar el ángulo del brazo superior de la suspensión delantera. Un cambio de apenas 3 grados que en la práctica transformaba el comportamiento del auto en condiciones de carga lateral. Menos cambio de convergencia. Más estabilidad. Un auto que se sentía plantado en lugar de flotante. Las pruebas internas fueron contundentes. Los ingenieros documentaron mejoras medibles. El auto tardaba más en alcanzar el límite de adherencia. Cuando lo alcanzaba, el comportamiento era más predecible. VAM implementó la modificación en su línea de producción. Sin anuncios. Sin campaña de marketing. Simplemente lo hizo, porque era lo correcto. Y durante algunos años, los autos VAM manejaban diferente. Mejor. Con una confianza silenciosa que los conductores notaban sin saber exactamente por qué. Entonces llegó 1982. La crisis económica más severa que México había vivido en décadas destruyó el mercado automotriz en meses. AMC, ya en dificultades en Estados Unidos, no pudo sostener la operación mexicana. VAM cerró en 1986. Los ingenieros se dispersaron. Los documentos técnicos se archivaron. Las modificaciones que habían funcionado, que habían sido probadas, que habían mejorado objetivamente el auto, desaparecieron junto con la empresa que las había creado. Como si nunca hubieran existido. Mientras VAM desaparecía, otro auto consolidaba su dominio absoluto sobre las calles mexicanas. Un auto que no necesitaba presentación, que todo el mundo conocía, y cuya suspensión era técnicamente tan antigua como el siglo que lo vio nacer. El Volkswagen Sedán. El Bocho. Diseñado en los años 30 con una suspensión trasera de balancín que en su concepción original tenía sentido para un auto pequeño y ligero en la Alemania de la preguerra. Pero el sedán sobrevivió décadas. Llegó a México. Se convirtió en ícono. Y su suspensión de 1938 siguió ahí, debajo del motor trasero, con todas sus limitaciones intactas. El problema técnico era conocido desde los años 50. Cuando el bocho tomaba una curva con velocidad, la geometría del eje producía un cambio de caída positiva en la rueda exterior, reduciendo el área de contacto del neumático exactamente cuando más se necesitaba. El resultado era una tendencia al sobreviraje brusco que los conductores experimentados aprendían a gestionar, pero que para conductores menos hábiles podía ser peligroso. Volkswagen lo sabía. Lo sabía desde 1959 cuando el Tipo 1 fue criticado en publicaciones europeas. Lo sabía en 1968 cuando comenzó a equipar el escarabajo europeo con suspensión trasera de doble articulación que corregía exactamente ese problema. La nueva geometría eliminaba el cambio de caída positiva. El auto se comportaba de manera más neutral. Era mejor en todos los sentidos técnicos medibles. Pero México siguió recibiendo la suspensión de balancín original. La razón era económica y política al mismo tiempo. Actualizar la suspensión trasera en la planta de Puebla habría requerido nuevos herramientales, nueva capacitación, nuevos procesos. El mercado mexicano no lo pedía. O al menos eso decían los estudios de mercado. El bocho se vendía por su precio, por su economía, por su omnipresencia. No por su dinámica de manejo. Así que la planta de Puebla siguió fabricando el sedán con la suspensión de 1938 hasta el último día de producción en el año 2003. 65 años de la misma geometría trasera. Mientras el mundo automotriz evolucionaba a su alrededor, el bocho mexicano mantenía intacta una decisión de ingeniería tomada antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial. No porque fuera la mejor opción, sino porque cambiarla costaba dinero que nadie quería gastar. El caso más doloroso de todos no fue el bocho ni fue Dina.
Fue un auto que llegó a México con una promesa tecnológica real, que durante años fue el sedán más vendido del país y que pudo haber sido algo completamente distinto. El Nissan Tsuru. Cuando el Tsuru llegó a México en 1992 como modelo de producción local, era técnicamente el Nissan Sentra de segunda generación, una plataforma que Nissan había desarrollado a finales de los años 80 con una suspensión delantera McPherson y una suspensión trasera de viga de torsión. No era la configuración más sofisticada del mercado, pero era competente, probada y económica de fabricar. El problema llegó con el tiempo. Mientras Nissan actualizaba el Sentra globalmente, adoptando suspensiones traseras independientes de mayor sofisticación, el Tsuru mexicano se quedó congelado en su plataforma original. Año tras año, el mismo tren trasero. La misma geometría. Los mismos límites dinámicos. Los ingenieros de Nissan mexicana lo sabían. Internamente existían estudios que documentaban las deficiencias de la viga de torsión trasera en las condiciones de uso típicas del mercado nacional, cargas elevadas de pasajeros, carreteras con perfil irregular, velocidades sostenidas en autopistas con baches. La viga de torsión respondía con un comportamiento que en condiciones de carga completa se volvía impredecible. La alternativa existía dentro de la misma familia de plataformas Nissan. Una suspensión trasera de brazos tirados con geometría mejorada que ya equipaba versiones del Sentra en otros mercados. La inversión para adaptarla a la línea de Cuautitlán era significativa pero no extraordinaria. La respuesta corporativa fue la misma de siempre. El Tsuru se vende por precio. El comprador mexicano no paga por suspensión trasera independiente. Mantengamos los costos. Sigamos vendiendo. Y siguieron vendiendo. Durante 27 años. El Tsuru fue el auto más vendido de México durante gran parte de ese tiempo. Un éxito comercial indiscutible construido sobre una plataforma que el mundo había abandonado décadas antes. Cuando finalmente dejó de producirse en 2017, lo hizo no por decisión comercial sino por regulación de seguridad. Las pruebas de choque lo habían reprobado repetidamente. Un auto diseñado en los 80, con geometría de suspensión que afectaba su comportamiento en maniobras de emergencia, vendido hasta el último momento posible. El mercado lo pedía, sí. Pero nadie se preguntó si el mercado merecía algo mejor. Hay un patrón en todas estas historias. Dina, VAM, el Bocho, el Tsuru. No son historias de ignorancia. No son historias de ingenieros que no sabían lo que hacían. Son historias de ingenieros que sí sabían, que propusieron, que documentaron, que probaron y que chocaron siempre contra la misma pared. El costo. No el costo técnico. El costo político de convencer a una corporación de que un mercado que compraba por precio merecía inversión en ingeniería. El costo de argumentar que mejorar la suspensión de un auto popular no era un lujo sino una responsabilidad. El costo de pelear contra números en una hoja de cálculo con argumentos que se medían en comportamiento dinámico y seguridad pasiva. Detroit enfrentó exactamente el mismo problema en los años 50 y 60. Los ingenieros de GM sabían que la suspensión trasera independiente era superior. Zora Arkus Duntov lo demostró en el Corvette. El proyecto Q hubiera llevado esa tecnología a todos los autos de GM. Los números lo impidieron. México vivió su propia versión de esa historia, pero con una variable adicional, la dependencia tecnológica. Los ingenieros mexicanos no solo peleaban contra contadores internos. Peleaban contra matrices corporativas en Detroit, en Tokio, en Wolfsburg, que tomaban decisiones globales sin considerar las especificidades locales. Que veían a México como un mercado de volumen bajo y precio sensible, no como un laboratorio de adaptación técnica con condiciones únicas que podían enseñar algo al resto del mundo. Porque las carreteras mexicanas eran, en muchos sentidos, el banco de pruebas más exigente del continente. Un auto que sobrevivía sin problemas las federales de Oaxaca o los adoquines de cualquier ciudad colonial estaba probado de verdad. Eso tenía valor. Ese conocimiento tenía valor. Pero nunca se capitalizó de la manera que pudo haberse hecho. Lo que quedó fue otra cosa. Una cultura mecánica popular extraordinariamente hábil. Talleres que hacían con imaginación lo que las fábricas no hacían con presupuesto. Mecánicos que conocían cada debilidad de cada plataforma y habían desarrollado soluciones propias, no documentadas. Transmitidas de generación en generación como conocimiento oral de un oficio que nadie había querido sistematizar. Eso también es ingeniería. No la de los manuales corporativos. La otra.
la que nació de la necesidad y se perfeccionó en los caminos difíciles. Los diseños de suspensión olvidados de México no estaban equivocados. Estaban adelantados a las decisiones que nadie quiso tomar. Y lo que pudo haber sido, sigue siendo una pregunta sin respuesta debajo de cada auto que cruza una carretera que todavía no está del todo terminada.